Vamos en esta mañana así de pie, abrir la Biblia en el Salmo 32 y vamos a leer solamente el principio, el verso 1. Salmo 32. Gloria a Dios. Y diga conmigo, la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo. Digo amén. Amén. Salmo 32, verso 1. En reverencia a nuestro Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor esta mañana. ¿Cómo dice? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, diga conmigo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Padre, gracias por darme en esta mañana la oportunidad, Señor, en este día 22. La oportunidad de poder compartir la palabra con tu pueblo, Señor. Ahora que esta palabra no vuelva vacía, sino haga aquello por la cual tú la escribiste, aquello por la cual tú la enviaste, que pueda sanar el corazón atormentado, el corazón adolorido, y que pueda traer esperanza a aquellos que han perdido el deseo de vivir, Señor. Bendecimos a través de tu palabra a los que están aquí presentes y enviamos una palabra de bendición para todos aquellos que nos abren las puertas de sus hogares a través de las redes sociales para recibir este mensaje. Los bendecimos, Padre, a todos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Qué día tan precioso este día, hermano. Qué día más bonito este día, soleado, el firmamento. Usted mira el cielo celeste y usted se goza esta mañana con una temperatura perfecta, agradable. Qué bueno. Bien, antes de comenzar esta mañana a compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios, la escuela dominical, quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Qué bueno que estamos en el mismo lugar, la casa de Dios, el lugar donde alabamos y adoramos a nuestro Señor, donde venimos a descansar, a dejar nuestras cargas en las manos de Jesús y a depender de un Dios que está con nosotros y que nunca nos deja solos. El tema de esta mañana se titula, comenzamos una serie de estudios, comenzamos hablando del quebrantamiento, y este es el camino a la restauración total de toda persona que ha pasado por problemas fuertes en su vida. Comenzamos hablando del quebrantamiento, el domingo pasado hablamos de la humillación, hoy vamos a hablar del perdón, el poder del perdón. ¿Cuántos creen que hay poder en el perdón? Hay poder en el perdón. ¿Sí? Corrie ten Boom fue una mujer holandesa que vivió en el siglo pasado. El país de Holanda estaba bajo el verdugo de Alemania y todo lo tenían controlados la Gestapo y los nazis. Y esta mujer tenía un gran amor por los judíos. Corrie ten Boom fue una mujer abnegada, nunca se casó, dedicó su vida para hacer el bien y ayudar a los demás. En su casa de 2 pisos, cuando la persecución del pueblo judío para exterminarlos, para mandarlos a los campos de concentración y para eliminarlos, ella escondía en el 2º piso de su casa a muchos judíos. Ahí se refugiaban con ella, en aquella casa, en aquel 2º piso. Ahí los escondía en una pared doble que tenía el 2º piso. Ahí le salvó la vida a más de 800 judíos a lo largo de aquel tiempo que ella estuvo protegiéndolos y guardándolos, porque eran perseguidos por los alemanes, por los nazis, y la Gestapo siempre andaba tratando de cazarlos para llevarlos a campos de concentración, donde no solamente los torturaban, sino que ahí les quitaban la vida. Corrie ten Boom, aquella mujer, fue delatada en el 1944 y la Gestapo la llevó a una prisión.
Apresaron a toda la familia, al papá, la mamá, tíos, hermanos, hermanas, y los llevaron allá a una prisión. Esta mujer ahí vivió el tormento de ser maltratada, de ser ultrajada, mal comer. Los nazis hacían presa de aquellas personas y las martirizaban a tal grado que una hermana de ella murió de la tortura que sufrió. Aquella mujer no entendía por qué había tanto odio en el corazón de una persona. Aquella mujer no entendía, pero ahora estaba pagando aquello que ella había hecho de ayudar a los judíos para que no cayeran en las manos de los nazis. Pasó el tiempo y pasaron los años y afortunadamente se acabó aquello y quedó en libertad. Esta mujer no guardaba rencor en su corazón, contrario a los sentimientos que todos sentimos a veces cuando recibimos un daño de los demás. Pasó muchos años en la cárcel, en tortura. Pero aquella mujer nunca guardó rencor. Y un día antes de morir, ella perdonó a aquel hombre que le hizo la vida imposible en la prisión. Usted se pregunta esta mañana, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede pasar eso? Mire la vida del apóstol Pablo, un hombre maltratado, un hombre azotado, un hombre perseguido, un hombre odiado por todos. Sin embargo, él seguía adelante. Él dice, yo sigo a la meta, al supremo llamamiento, dejo atrás el pasado, no me importa lo que sucedió. Ese es un corazón perdonador y eso habla del poder del perdón. El poder del perdón. Voy a hablar del perdón esta mañana y cabe aclarar algo. Siempre va a ser más fácil, según las encuestas, según las informaciones en las redes sociales, siempre va a ser más fácil perdonar a una persona extraña que a alguien muy cercano a nosotros. Cuando nos sucede algo con alguien cercano a nosotros, usualmente causa mucho dolor. Es un desengaño fuerte porque la persona lo que menos espera es que alguien muy cercano, un familiar, un amigo, alguien muy cercano lo lastime. Pero quiero aclarar otra cosa también, otra gran verdad. El orgullo, el odio, el rencor y el resentimiento no son enfermedades físicas. La medicina no puede curar eso. Son enfermedades del alma, ¿sí? En el alma está nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros sentimientos, la mente. Y eso solamente lo puede curar Dios. No hay medicina que pueda curar el odio o el rencor, la amargura o el resentimiento. No hay. Solamente Dios lo puede hacer. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a quitar la aflicción de aquellos que lo siguen, de aquellos que lo aman. Dios es nuestra única esperanza cuando hay problemas de heridas en el corazón. Déselo fuerte a Dios esta mañana. Las enfermedades del alma destruyen lo físico, aniquilan el cuerpo lentamente hasta llegar a la muerte. La Biblia nos enseña en las historias que nos narra Dios a través de este libro sagrado que había un hombre llamado Naamán, un general sirio. Este general sirio estaba enfermo de la lepra, una enfermedad incurable. No había cura para aquella enfermedad. Pero él también tenía otra enfermedad del alma. Tenía orgullo en su corazón. Y Naamán nunca fue sanado de la lepra hasta que dejó su orgullo a un lado y dejó que Dios sanara aquel cuerpo que no tenía esperanza. Dios es el único que puede sanar las enfermedades del alma. Estaba enfermo de lepra, no había cura, pero este general sirio también estaba enfermo del alma. Su alma estaba llena de orgullo. Su enfermedad le fue quitada de su cuerpo cuando dejó aquel orgullo.
¿Qué dice la Biblia del perdón? Estuve leyendo todas las referencias, hice un exégesis de esa palabra buscándola en toda la Biblia y encontré muchas cosas interesantes que nosotros no debemos de ignorar. ¿Qué dice la Biblia del perdón? ¿Qué nos enseñó Jesús? Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 verso 25, y cuando estéis orando, ¿cuántos oran? Dice, y cuando estéis orando, perdonad. O sea que cuando vengamos al altar, o cuando usted esté sentado ahí, o cuando usted esté de pie, levantando sus manos, y usted esté orando, perdone, hermano. Eso es una orden de Jesús. Eso es un mandato del Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos insta que cuando estemos orando no se nos olvide perdonar. Lo he puesto en práctica por muchos años, hermano. Yo llego al altar, me hinco delante del Señor, pongo el servicio en las manos de Dios, pero le pido perdón, porque soy humano como usted. Y dice Jesús, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Obviamente todos queremos que Dios nos perdone, pero Dios dice a través de Jesucristo que nosotros cuando oremos debemos de perdonar. No se le olvide incluir en su oración siempre, perdóname, Señor. Y perdono a los que me ofenden, a los que me hieren, a los que me dañan, a los que hablan mal de mí, los perdono también. Subraye la palabra ahí, perdonad. Luego Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, escuche una palabra ahí, si quiere ráyela también, subráyela, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. Digo esto, hermano, porque muchas veces en la iglesia hay muchas personas que no quieren perdonar. Y si hacemos eso, si nosotros no perdonamos, tampoco esperemos que Dios nos perdone. Porque Jesucristo dice en este verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí, hermanos, no hay lugar a interpretaciones personales. Usted no puede hacer una especulación sobre lo que dice aquí la palabra del Señor. Esto es algo directo que nos habla bien claro a nosotros, que si nosotros no damos el paso y perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. Diga conmigo, así es la palabra de Dios. Así me habla Dios en su palabra. Así nos habla Dios en su palabra. ¿Qué pasa si no perdonamos? Jesús nos cuenta una historia ahí en el libro de Mateo, capítulo 18, del 23 al 35. Y la historia comienza, Jesús comienza hablando esta historia. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Una historia que Jesús contó. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una fortuna. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquel hombre, me tienes que pagar, si no tienes te voy a vender a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, y todo lo que tienes hasta que me pagues lo que debes. Pero dice la historia que Jesús cuenta, entonces dice aquel siervo postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cuando aquel señor, aquel hombre escuchó aquello, dice la palabra, entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Un acto de misericordia.
un acto de perdón, un acto de dejar una deuda saldada. ¿Sí? Cuentan la historia de que en una ocasión un rey de España, que era muy bondadoso y le gustaba ayudar a los demás prestándoles dinero cuando no tenían, que una vez le prestó a un miembro de la aristocracia, de la gente alta, la gente de alto rango, una vez le prestó un dinero. Y aquel hombre hizo unos malos negocios y perdió aquel dinero que se le prestó. Y aquel hombre tenía temor de este rey. Y no sabía qué hacer porque no tenía con qué pagarle. Si había llegado el plazo y él no tenía cómo devolverle aquel dinero a aquel rey. Y uno de los siervos de aquel rey le dijo: esta persona a quien tú le prestaste dinero, rey, está en grandes apuros, no tiene dinero, hizo un mal negocio, lo que tú le prestaste lo gastó y ahora está en la ruina y no te puede pagar, oh rey. ¿Y sabe qué hizo aquel rey? Citó a muchos que le debían dinero en una fiesta que hizo en una noche, y en aquella fiesta fue invitado también este hombre que le debía tanto dinero y que no le podía pagar. Y ahí en aquella fiesta estaba temeroso aquel hombre, porque estaba pensando que de un momento a otro aquel rey lo iba a poner en evidencia delante de todos y le iba a demandar que le pagara su dinero. Sin embargo, pasada la comida, el momento de compartir los alimentos, todos brindaron por aquel tiempo que estaban pasando juntos, y el rey levantó su copa y dijo: yo brindo por todos mis amigos, por todos mis compañeros, por todos mis súbditos y todo este pueblo a quien Dios me ha puesto por rey. Aquel hombre estaba agachado, no levantaba su vista, estaba temeroso de que en cualquier momento lo iba a desenmascarar y le iba a pedir su dinero. Sin embargo, aquel rey mandó traer con uno de sus criados su portafolio y abrió aquel case, aquel portafolio, y empezó a sacar documentos, y ahí en aquella vela que estaba en su mesa comenzó a quemar aquellos documentos. Eran las deudas de todos aquellos que había invitado a comer. El poder del perdón es algo tan grande que es una bendición para la gente, es una bendición para el ser humano, el poder del perdón. Jesús está diciendo aquí en esta historia: y el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo que debía aquellos 10,000 talentos, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad bien pequeña. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué contraste? Un hombre movido a misericordia usó el poder del perdón para perdonarle a este hombre malvado lo que él le debía. Sin embargo, uno de sus consiervos que le debía dinero a este hombre lo metió a la cárcel. Qué triste que hay historias así. A veces nos pagan mal y a veces vemos estas historias. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve también misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esta historia la contó Jesús. Cuidado, póngale mucha atención al final de esta historia. Hay un versículo más, el verso 35. Dice en esta historia nuestro Señor Jesucristo: así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Aquí podemos ver una vez más que si nosotros no somos movidos a misericordia, si nosotros no tenemos perdón y no queremos perdonar las ofensas que nos hacen, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dele la gloria a Dios esta mañana. Pero hay un poder tan grande en el perdón que cuando se pone en práctica, cuando lo hacemos, puede traer tanta bendición, no solamente al que lo hizo, sino también al ofendido o al herido, hermanos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. En una ocasión, Pedro se le acercó al maestro, uno de los discípulos del Señor, uno de los discípulos de Jesucristo, y le preguntó: ¿cuántas veces tengo o tenemos que perdonar? Y la Biblia aquí nos enseña que muchas veces tenemos que perdonar. Usted va a decir: pastor, no, eso no. Ya me hizo una, me hizo otra vez otra, me hizo 3 veces lo mismo. No, pastor, eso no. Jesús le contesta a Pedro. Mire lo que pasa. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Era según la ley, según aquellos rituales religiosos, según aquello que acontecía cuando Jesús vino. Le dice: 7 veces. Jesús le contesta, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Wow. Déselo al Señor, déselo al Señor. Oiga, esto nos pone en una esquina a todos nosotros. No es una sola vez la que tenemos nosotros que perdonar. No son 7 veces solamente lo que usted y yo tenemos que hacer para perdonar a otros. Son 70 veces 7. 490 veces. Dios nos dice a través de Jesucristo que hay que perdonar muchas veces. ¿Por qué dice esto el Señor Jesucristo? ¿Por qué dice esto? Porque cuántas veces nos ha perdonado Dios a nosotros, cuántas veces ha pasado por alto nuestras ofensas, cuántas veces ha quitado el pecado y la iniquidad de nosotros, cuántas veces ha tenido misericordia con nosotros, cuántas veces lo ha hecho Dios. ¿Cuántas veces hemos caído en el error y hemos venido y nos hemos humillado y hemos llorado en el altar y le hemos pedido a Dios misericordia y le hemos pedido a Jesús que sane, que ese dolor y que nos perdone a nosotros por tantas cosas que le hemos hecho, por tanto daño que le hemos hecho al Señor? Jesús lo dijo, porque Él nos perdona muchas veces. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? ¿Qué pasa cuando el orgullo se convierte en un gigante? ¿Qué pasa cuando el odio es más fuerte que el perdón? Hay un odio tan fuerte que la persona ofendida tiene deseos de venganza y hasta deseos de matar. Usted mira la historia de Génesis capítulo 27, verso 41. Y usted considera esa historia. Miremos por un momento la historia de 2 hermanos, Jacob y Esaú. Dice el verso 41 de Génesis 27: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y escuche, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre cuando él se muera. Llegarán esos días y yo mataré a mi hermano Jacob. Lo que menos pensaba Esaú era en el perdón. El odio era más fuerte que el perdón y él deseaba matar a su propio hermano. Él tenía un odio tan fuerte en su corazón. El odio era más fuerte que el perdón y él quería venganza. Él quería matar a su propio hermano. Estaba tan lastimado en su corazón que él demandaba venganza. Él deseaba la muerte de su hermano y él decía: cuando mi padre muera, entonces yo me voy a vengar, entonces yo lo voy a matar, entonces yo le voy a quitar la vida a mi propio hermano.
Porque cuando el odio es más fuerte que el perdón, solo piensa en el daño, en hacer algo. Cuando el odio es más fuerte, Esaú no pensaba en el perdón, su odio era más fuerte que el perdón. Mientras que el odio te incita a vengarse, el amor de Dios nos incita a perdonar al que nos ofende. Déselo al Señor. Mientras que el odio nos incita a matar, el amor de Dios nos incita a perdonar. El salmista nos dice en el salmo que leímos al comenzar, Salmo 32, verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios llama bienaventurados a los que perdona. Cada vez que usted viene al altar y le pide perdón a Dios por algo y Dios lo perdona, Dios le llama a usted bienaventurado. Déselo al Señor esta mañana. Usted es bienaventurado cuando con un corazón quebrantado, un corazón humilde, que deja el orgullo a un lado, se presenta delante de Dios y le pide perdón por lo que ha hecho. Usted es un hombre, una mujer bienaventurada. Dios nos perdona no solo una vez, sino muchas veces. No solamente una falta, sino muchas faltas. A lo largo de nuestra vida como cristianos, mi esposa y yo, después de tantos años de estar sirviendo al Señor, hemos pasado por muchas cosas, hermano. Y Dios nos ha perdonado de muchas cosas también. Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios ha tenido compasión y ha quitado aquello, y nosotros seguimos adelante hablando la palabra del Señor, porque el Señor quiere que sigas adelante, que nada te impida, que nada te estorbe. Tantas veces. Y el salmista dice en el Salmo 103, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Diga conmigo, todas. Todas. ¿Cuántas veces le fallamos, hermano? Yo me atrevo a decir que casi todos los días le fallamos a Dios. Sin embargo, Dios nos perdona. Dios sana ese corazón cuando se arrepiente, cuando se humilla, cuando se presenta delante de Dios y le pide perdón. Dios sana y restaura y perdona al ofensor. Nos perdona a nosotros. Él es el quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Jesucristo, nuestro Dios, nos muestra el gran amor que hay en sus corazones para bendecirnos a nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El apóstol nos habla del perdón. Él perdonó a aquellos que lo torturaron, y a aquellos que lo azotaron, y a aquellos que lo encarcelaron. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, que seamos movidos a misericordia, que nos perdonemos unos a otros, como también nos perdonó Dios a través de Cristo a todos nosotros. Eso merece que le demos la gloria al Señor esta mañana. También en su carta a los Colosenses el apóstol dice, perdónense, que no haya nada que nos impida una relación de hermano en Cristo. Hemos sido lavados y con la sangre de Jesucristo hemos sido cambiados y transformados ahora. Que nada nos impida tener una relación de amor, un amor al prójimo, y que nosotros vivamos lo que nos enseña el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y en su carta a los Colosenses el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, verso 13 y verso 14, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto lo está diciendo Jesucristo a través de la palabra. Y sobre todas estas cosas vestidos del amor, a través del apóstol Pablo, y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Me quedan 5 minutos y voy a recapitular esto del perdón. No podemos, hermanos, caminar como cristianos, venir a una iglesia si no hemos perdonado. Pero pastor, eso cuesta. Eso no es fácil, eso cuesta. Tengo que quebrantar mi corazón, tengo que humillarme delante de la persona que me hizo daño, tengo que pedirle perdón, pastor. Eso cuesta.
Sin embargo, Dios nos enseña a través de nuestro Señor Jesucristo que si no perdonamos, tampoco Dios nos perdona a nosotros. Esta es una voz de alerta, una atalaya que se pone enfrente de nosotros para decirnos que nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice y cumplir las indicaciones de Jesús, el Hijo de Dios, quien nos salvó y perdonó todos nuestros pecados y clavó en aquella cruz el pecado de toda la humanidad. Dele gloria a Dios esta mañana, porque esas son las indicaciones del Maestro de Galilea, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero ¿qué pasa? A veces el odio es más fuerte que el perdón. Esaú no deseaba perdonar, él deseaba matar. Tu padre que te violó cuando eras una niña, ese padre que arruinó tu vida, que no te ha dejado ser feliz en toda tu vida, ese padre que te lastimó, ese padre que te ofendió, te quitó el deseo de vivir y lo que menos deseas es perdonarlo. Aquel hombre en quien confiabas, mujer, aquel hombre que te embarazó, aquel hombre que gestó una criatura en tu vientre, aquel hombre que te dañó y que te dejó abandonada, ese hombre que te hizo tanto daño, que ahora tienes una criatura en tu vientre que no quieres tener, la quieres abortar, no eres feliz, estás marcada. Lo que menos deseas ahora, lo que menos te pasa por la mente es perdonar a aquel hombre que te hizo eso. Sin embargo, Dios te dice, mírame. Jesús te dice, mírame. Yo perdoné en la cruz del Calvario a los que me crucificaron. Mírame, mujer, yo quiero restaurar tu vida, tienes que perdonar. Quizá eres un hombre lastimado, herido, confiaste en tu amigo, confiaste en la persona y esa persona te clavó el puñal por la espalda, esa persona te hizo daño, te defraudó. Sientes odio, tu odio es más fuerte que el perdón, no quieres perdonar, no quieres soltar, aquello que traes dentro te domina, el odio es más grande que el perdón y no quieres hacerlo. Y Jesús te dice, yo vine a restaurar y a sanar a los quebrantados de corazón. Yo vine para decirte que quiero enseñarte el camino al perdón y a la restauración. Ven a mis brazos, te quiero enseñar cómo hacerlo. Porque el odio, el resentimiento, el odio que tienes adentro es una enfermedad del alma que la medicina no puede hacer nada por ti. Pero yo lo puedo hacer, dice Jesús. Yo puedo restaurar tu alma. Yo puedo llevarte a otro nivel. Yo quiero que tú pases a la restauración total, pero tienes que perdonar. Un hombre famoso del siglo pasado, un gran líder de la India, Mahatma Gandhi, él dijo aquella frase: los débiles no pueden perdonar, porque el perdón es un atributo de los fuertes. Esta mañana tienes que ser fuerte, tienes que doblegarte ante la voz de Dios. Esta mañana tienes que ser fuerte y perdonar. Tienes que ser fuerte para dejar aquel pasado atrás. Tienes que volver tus ojos a Dios. Solamente así vas a ser feliz. Solamente así vas a ser restaurado. Tienes que perdonar. El perdón es una decisión. El perdón nos acerca a Dios. El perdón nos libera, rompe las cadenas, sana las heridas del alma. Deja atrás un pasado. El perdón no exige justicia, sino misericordia. Cuánta gente lastimada por alguien por ahí. Pero esta mañana es hora de obedecer la voz de nuestro Salvador y traer el corazón lastimado a que Dios lo restaure y a pedir perdón. Dele gloria a Dios esta mañana. Pueblo del Señor, póngase de pie este día y vengamos al altar, hermano. El altar está abierto. No puede ser su odio más grande que el perdón. No puede ser. No puede ser. Tienes que ser fuerte y perdonar. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona también tú. Llena tu corazón de amor de Dios y perdona.
pero hazlo ya y sé feliz. Esta mañana ven al altar, descarga tu corazón, deja ahí tus lágrimas, pídele a Dios que te ayude a perdonar, pídele a Dios que saque ese odio que a veces ha sido más fuerte que pedir perdón a los demás cuando nos ofenden. Sí, Señor, aquí estamos, Señor, venimos ante ti. Las enfermedades del alma, la medicina no las puede curar, solamente tú lo puedes hacer. No hay nadie que tenga la potestad de poder sanar las heridas del alma, solamente tú lo puedes hacer, Señor. Es por eso que en esta mañana venimos a ti, nos postramos delante de tu presencia y nos humillamos quebrantados pidiéndote, Señor, que sanes las heridas. Perdona, Señor, el corazón lastimado. Perdona, Señor, a aquellos que nos hicieron daño. Perdonamos nosotros también, Señor, para que tú nos perdones. Soltamos esas ataduras, esas cadenas, las rompemos esta mañana y pedimos perdón a Dios. Nos humillamos, Señor, y perdonamos a los que nos ofenden. Hágalo de todo corazón esta mañana. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Sí, Señor. Derrama tu corazón ahí con tus propias palabras. Dile, Señor, yo perdono esta mañana. Yo voy en el camino de la restauración, pero tengo que perdonar.